Antes de arrancar, quisiera contextualizar que cuando hablamos del Plan Integral de Cobertura, tenemos tres pilares. Un pilar es el fortalecimiento de las sedes de presencia nacional. Un segundo pilar es la Facultad de Ciencias de la Vida. Y un tercer pilar es lo que aquí en la universidad comúnmente llaman el PIC-PIC, que es el Plan Integral de Cobertura que se ha planteado para las sedes de Palmira, Manizales y Bogotá. Esto quiere decir que el Plan Integral de Cobertura termina cobijando a 8 de nuestras 9 sedes, pero con pilares distintos. El único de estos pilares que tiene un compromiso explícito presupuestal desde el Ministerio de Educación es el que llamamos el PIC-PIC, o sea, el Plan Integral de Cobertura que la universidad ha tomado para las sedes de Palmira, de Manizales y de Bogotá, porque este programa hace parte de lo que en el ministerio se ha llamado Universidad en tu Territorio, que es un programa asociado a la meta de creación de 500.000 nuevos cupos, pero que adicionalmente está asociado a la garantía de un fortalecimiento de las bases presupuestales de todas las universidades públicas del país, por supuesto, incluida la Universidad Nacional de Colombia. Es decir, hubo todo un ejercicio de trabajo de la rectora Dolly en el Congreso de la República, en donde se pudieron ubicar estos recursos para el fortalecimiento de las sedes de presencia nacional, pero también para el fortalecimiento de la Facultad de Ciencias de la Vida. Sin embargo, el Ministerio de Educación fue lo suficientemente claro en decir que esos recursos tenían que tramitarse año a año en el Congreso de la República en el marco de las discusiones sobre presupuesto general de la Nación. Arranco con el primer pilar, que es el de fortalecimiento de las sedes de presencia nacional en nuestras sedes de Amazonía, Caribe, Orinoquía y Tumaco. Encontramos una disonancia entre las metas que propuso la universidad en términos de la propuesta presentada. Por ejemplo, en la propuesta presentada para las sedes de presencia nacional, ese documento que reposa en el MEN, la universidad hablaba de 230 estudiantes para cada año en la totalidad de las sedes de presencia nacional. Sin embargo, en el documento de anexo que tiene el Ministerio de Educación, que se supone son las metas que espera el Ministerio y que fueron aprobados, se habla de 250 estudiantes por semestre en cada una de las sedes de presencia nacional. Eso significaría 1.000 estudiantes nuevos por semestre reunidos en las 4 sedes de presencia nacional. También se habla, esto solo en la propuesta, de 50 profesores de planta cada año, 50 durante 4 años, es decir, 200 profesores de planta. Se establece también algo que, esto es importante señalarlo, siempre coincide, y es el valor que tendría para el primer año este proceso de fortalecimiento de las sedes de presencia nacional, con el propósito de alcanzar las metas en cobertura, pero también del número de profesores, que son 18.120 millones de pesos. Está también una meta en términos de los estudiantes en el mediano plazo. Hay una meta también de trabajadores y trabajadoras administrativas. Lo que se dice es que el fortalecimiento de las sedes de presencia nacional, según estas metas, con las disonancias que he señalado, costaría en los 4 años 81.489 millones de pesos. Se supone que estas metas se pueden lograr siempre y cuando estos recursos empiecen a ser parte de la base presupuestal de la universidad, es decir, que no sean recursos que entran un solo año. Efectivamente, ya recibimos un año de recursos, o sea, este año que dice 2023, recibimos 18.120 millones de pesos y estamos haciendo toda la gestión desde la rectoría para que se garanticen los 19.120 millones de este año, porque no necesariamente estaban garantizados. En este cuadrito que ustedes van a tener, entonces encontrarán también todo el conjunto de acuerdos en donde la universidad incorpora estos recursos al presupuesto de la universidad, en donde la universidad dice que, y esto es muy importante,
los documentos de aprobación del MEN, el anexo del MEN y la propuesta hacen parte integral de la resolución, es decir, que son metas con las que nos comprometimos como universidad, pero también donde se establece que estos recursos tienen una destinación específica, es decir, que son recursos que no se pueden utilizar en ningún otro objetivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Que están los 18.000 millones de pesos, que serían los numerales 2, 3, 4 y 5, más los 23.000 millones que se giraron para la consolidación y la construcción de la Facultad de Ciencias de la Vida. Esta es la carta que envía al ministerio, lo que yo llamaba la carta de aprobación, y lamentablemente no hemos encontrado ninguna respuesta desde la universidad tratando de aclarar si efectivamente eran 1.250 estudiantes matriculados nuevos por semestre o no. Y dejamos una nota porque precisamente en esa carta el ministerio nos reitera que estos procesos no hacen parte del programa Universidad en tu Territorio, Facultad de Ciencias de la Vida y fortalecimiento de sedes, lo cual nos lleva a que como universidad tenemos que buscar estos recursos año a año vía Congreso de la República, tal vez vía Ministerio de Educación Nacional, para que queden incorporados en el presupuesto general de la Nación. Pero viene un problema adicional y es los compromisos que el Ministerio de Educación tiene en su mente y lo que realmente estamos logrando como universidad. Como ustedes saben, el compromiso es de 1.000 estudiantes matriculados para 2024-1. Y entonces tenemos un gran problema porque esa meta no la hemos alcanzado. No la hemos alcanzado desde el comienzo en términos de los cupos que se aprobaron para cada una de las sedes, pero encontramos también una dificultad en términos de la cantidad de estudiantes matriculados. Si nosotros hacemos una diferenciación, que es la última columna del cuadro, entre la meta que espera el ministerio y los estudiantes que a 2024-1 tenemos efectivamente matriculados, estaríamos por debajo de 728 estudiantes en términos de la meta que deberíamos tener. Esto evidentemente nos lleva a muchos cuestionamientos como universidad. Evidentemente, cómo se pensó la cantidad de cupos que se iba a crear, evidentemente estas carreras que se crearon, que han sido pensadas con mucha responsabilidad, en todo caso hay que decirlo, en las sedes, la pertinencia de abrir 5 o 6 carreras, por qué se planteó un número de 50 estudiantes por sede, cómo fue ese ejercicio, cómo se pensó la apertura de estas carreras, entendiendo que en algún momento nos decían que un mismo profesor de pronto podía ayudar en varias carreras en las sedes de presencia, pero solo des en cuenta los programas que se abrieron en Orinoquía, enfermería, lingüística, trabajo social, ingeniería industrial, ingeniería administrativa. Uno no sabría qué profesor puede moverse en esas áreas. Pensemos también en Amazonía se abrió antropología, ingeniería ambiental y ahorita se abrió ciencias de la computación y enfermería. Entonces uno no sabría qué profesor se puede mover en esas áreas. Es decir, estamos encontrando varios interrogantes, de ahí el diálogo tan importante que tenemos que tener con la vicerrectoría académica. Tenemos en todo caso, y esto es importante señalarlo, otro objetivo, y es que el ministerio no solo espera que aumentemos la cobertura, sino que el ministerio espera que aumentemos la cobertura con un enfoque territorial. Es decir, dentro de lo que quedó establecido en la propuesta de la universidad, que fue aprobada por el ministerio, se estableció que el origen regional, departamental o municipal de los estudiantes tiene que ser el que está aquí establecido. Esto me sirve de contexto para mostrar rápidamente los otros 2 PIC para pasar a los comentarios o a las preguntas, y es el de la Facultad de Ciencias de la Vida en Medellín. Este tampoco está garantizado en términos de su financiación. Recibimos ya 23.000 millones de pesos en 2023, 2024 no hemos recibido los recursos, insisto, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación nos ha dicho que estos recursos tendrán que llegar porque se espera que el tema educativo no sea afectado por el recorte que se planteó para este año, pero vuelven a surgir interrogantes. En la propuesta de la creación de Ciencias de la Vida se hablaba, en la que entregó la universidad y que fue aprobada por el ministerio, se hablaba de 160 estudiantes nuevos cada año, ¿sí?
Sin embargo, en el anexo del MEN se habla de 250 estudiantes por semestre y en la carta de aprobación que nos entregaron y que se supone hace parte de la resolución, también se habla de 250 estudiantes. Allí, en la propuesta, en lo otro no aparece la información, se habla de 56 nuevos docentes de planta cada año en la sede, 45 trabajadores y trabajadoras administrativas y se plantea que en los 3 años de consolidación de la Facultad de Ciencias de la Vida tendríamos que tener 226 docentes de planta y adicionalmente 180 administrativos y administrativas. Como les dije, casi siempre coincide ese el monto, 23.000 millones en la propuesta, 23.000 en el anexo, 23.000 en la aprobación, y el presupuesto de mediano plazo para este proyecto en particular es de 75.000 millones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que para este año y para el siguiente tendremos que conseguir los 23.000 millones asociados a 2024 y los 24.000 millones asociados a 2025, incluyendo los del PIC que vengo de señalar. Nuevamente ahí se dice que esto no hace parte del programa Universidad en tu Territorio. Y tenemos nuevamente problemas. ¿En qué sentido? En la consecución de las metas que se establecieron. Para la Facultad de Ciencias de la Vida se estableció una meta de 250 estudiantes para 2024-1 y efectivamente tenemos una diferencia entre esos 250 estudiantes y los matriculados efectivos a 16 de julio de 184 estudiantes menos. También, aunque en menos nivel, tenemos una diferencia entre los cupos, los admitidos y los matriculados. Precisamente entre admitidos y matriculados no es tan grande la diferencia, pero también la hay, lo cual, insisto, nos lleva a algunas preguntas sobre cuáles son las barreras que están llevando a que las y los estudiantes no se matriculen, ¿cierto? Entonces, también tenemos un desafío en cuanto a esas metas. Cierro, entonces, hablando ahora sí del PIC-PIC, del PIC que hace parte de Universidad en tu Territorio, que se supone que tiene los recursos garantizados, que es el PIC en las sedes de Palmira, Manizales y Bogotá. Nuevamente hicimos el ejercicio de reconstrucción desde la propuesta hasta los anexos y las aprobaciones del ministerio. Allí se estableció, por ejemplo, en la propuesta que iba a haber 50 estudiantes nuevos por semestre en la sede de Palmira, 90 estudiantes nuevos por semestre en Manizales. Se especificaba los programas, ahorita profundizo en eso, pero Bogotá no ha tenido información. Digamos que Bogotá aparece como una incógnita en este programa. Posteriormente, en lo que validó el MEN, el Ministerio de Educación, quiero decir, se habló de 120 estudiantes por semestre, de 90 estudiantes en Manizales, 120 en Palmira, 74 en Bogotá, ahí sí aparece Bogotá, y se habla entonces en total de 284 estudiantes nuevos por semestre para nuestra sede de Bogotá. Eso queda también aprobado en la carta que envía el MEN y queda establecido en los acuerdos que ustedes ven allí. Este recurso efectivamente ya llegó. Nosotros tuvimos una resolución del ministerio en donde nos daban estos 11.000 millones, los 18.000 millones del PIC de sedes de presencia nacional y los 23.000 millones de Facultad de Ciencias de la Vida. Y este año ya llegó el recurso correspondiente a 2024, que suma más o menos 12.000 millones de pesos. ¿Sí? Es decir, ya tenemos 2 años garantizados en términos de este presupuesto y a partir de lo que vimos ayer en el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación, creemos, porque pues hay unas cifras todavía que son globales, toca ver la desagregación, que sí se va a cumplir con el recurso para 2025 para seguir avanzando con este programa. ¿Cómo vamos con la consecución de metas? Entendiendo que eran 284 estudiantes por semestre, la diferencia con el número de matriculados es de 96 estudiantes, es decir, estamos por debajo de la meta con 96 estudiantes para este primer semestre 2024-1. Conclusiones generales. Primero, efectivamente tenemos un gran desafío como universidad en términos del cumplimiento de las metas que espera el ministerio en relación con lo que hemos podido conseguir,
con el número de matriculados y matriculadas en los programas en todos los pilares del PIC. Ahora, esa es la punta del iceberg, ese es el primer elemento. La pregunta es, ¿por qué no logramos llegar a esa meta? Y entonces aquí aparecen varios aspectos donde académicamente estamos trabajando muy de cerca con el vicerrector académico para identificar cuáles son estos factores. ¿Es posible que haya factores de pertinencia de los programas que se ofrecieron? ¿Es posible que nos encontremos con lo que yo llamaría un factor territorial? Y es cómo hacemos para lograr que estudiantes, por ejemplo, provenientes de zonas o territorios aledaños, entre comillas, a Tumaco, vengan a Tumaco a estudiar. Precisamente por la lejanía tan grande que puede haber, precisamente por la imposibilidad que tienen estos estudiantes de terminar 10º y 11, precisamente por el examen de admisión, incluso en el marco del PAET, posiblemente por el acumulado académico que tienen estas y estos jóvenes, etcétera. Vale mencionar aquí que estos estudiantes tienen el derecho de cualquier estudiante de la Universidad Nacional. Y por eso tenemos que buscar una solución para garantizar que esa promesa que le hizo la Universidad Nacional se tiene que cumplir. Y es la promesa de que iba a recibir un programa en el territorio y que no únicamente se iba a matricular, sino que tenemos el objetivo de que no deserte, sino que además se gradúe. Entonces tenemos un desafío muy grande porque el gran fracaso de un sistema educativo es permitir que la gente salga del sistema, es decir, que haya deserción. Tendremos que buscar la manera para que estos estudiantes, estas estudiantes no salgan del sistema. Pero efectivamente tenemos que hacer el interrogante de qué ajustes tendremos que plantearnos para este proyecto, para este programa, para conseguir las metas, no solo de cobertura, sino también de distribución territorial en el marco de unas restricciones presupuestales que también tendremos que superar. Disculpen si les presento un panorama un poco crítico. Para la tranquilidad también estamos avanzando ya en la búsqueda de alternativas para ver qué hacemos, porque efectivamente son programas que no hay que que no se tienen que dejar de lado. La más fácil sería decir que olvidemos eso y que dejemos las cosas hasta ahí, pero efectivamente tendremos que incorporar ajustes, no solo en la noción académica del proyecto, sino también tal vez en la estructura jurídica de nuestra universidad, más allá de todos los procesos de cabildeo y de diálogo que tendremos que tener con el Ministerio de Hacienda y con el Ministerio de Educación. Muchas gracias.